4 a partir del versículo 5. Primero hay que comenzar entendiendo cuál es era la particularidad de esta iglesia que recibió esta carta del apóstol. Desde que comenzamos a leer la carta, lo que conocemos como la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hasta abarcar esta segunda carta, nos damos cuenta de que se trata de una iglesia que difiere muy poco de lo que es la iglesia en el día de hoy. Primero, una iglesia compuesta por hombres y mujeres igual que nosotros. En segundo lugar, una iglesia que tenía sus luces y sus sombras. Una iglesia en donde abundaban los dones del Espíritu, pero también una iglesia en la que esos dones del Espíritu no habían podido utilizarse de la manera más saludable y por consiguiente habían traído hasta división a la iglesia. Pero también una iglesia en la que aparentemente, y según se puede percibir en esta segunda carta, muchos no habían entendido todavía lo que implicaba ser portadores de esa gracia de Dios. Y ya desde la primera epístola, por ejemplo, se escucha a Pablo decir aquello de que la iglesia a fin de cuentas es del Señor y que tanto él como Apolos o como los demás a los que se le atribuía tal vez cualidades especiales, no eran más que simples colaboradores del reino de Dios. Y ahora en esta segunda epístola, precisamente en el capítulo 4, él está hablando precisamente de la importancia que tiene entender que lo que hacemos es única y exclusivamente para la gloria de nuestro Dios y para el beneficio de su reino. Por eso, en este versículo 5, después que se ha dicho todo lo que hay en los versos que hay del 1 hasta llegar a este 5 y lo que se ha dicho en los 4 capítulos anteriores, entonces él comienza a decir lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Solo en este verso puede uno darse cuenta cuál era el contexto tal vez que estaba viviendo esta gente. Por la manera en que él se expresa en este versículo, se puede ver que probablemente los que estaban siendo destinatarios de esta carta necesitaban entender con claridad que la gloria debe ser siempre para Dios y que no importa el sacrificio que estemos haciendo por el reino de Dios, a fin de cuentas el servicio que hacemos es para nuestro Dios, y aunque lo hacemos a través de la iglesia, debe ser siempre destinado a que Dios se glorifique y a que se edifique el cuerpo de Cristo a través de lo que estamos haciendo. Fíjese que él dice: no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, no predico mi propio nombre, ni predico incluso mis propios deseos. Probablemente no predico lo que yo quisiera, ni tampoco tal vez lo que la gente quisiera que yo diga. Lo que significa que para el apóstol tal vez habría implicado un sacrificio ser predicador única y exclusivamente de la palabra de Dios, y esa palabra que glorifica a Cristo, que hace ver que Dios no está de acuerdo con el pecado y que antes que todo exalta a Dios en su pueblo. Por eso él dice muy claro: no es a nosotros que nos predicamos, no es lo que yo quiero ver que predicamos, no es ni siquiera lo que yo quiero que suceda que predicamos. Cuántos buenos deseos nosotros tenemos y cuántas cosas quisiéramos nosotros decir, pero Pablo dice: amén de todo eso, incluso amén de lo que la gente quiera escuchar,
Si lo que predicamos coincide con lo que Dios dice y llega a coincidir con lo que la gente quiere, se le celebra. Pero es probable que eso que se predique no sea lo que la gente quiera. Pero si es lo que glorifica a Cristo y lleva a la gente a ver cuál es el camino para alcanzar al Señor, y lleva a la gente a ver cuál es su pecado, y lleva a la gente a ver cuál es el remedio de ese pecado, entonces con ello se glorifica a Cristo. Entonces dice Pablo, no es a nosotros que nos estamos predicando, es a Jesucristo. Pero fíjese que dice, no a Jesucristo como un placebo, no a Jesucristo como aquello que necesariamente a la gente le gusta, no a Jesucristo como el que nos mira de manera inactiva, no a Jesucristo como únicamente aquel que hizo milagros. Dice, no es a nosotros, es a Jesucristo como Señor. La cosa es, hermanos y hermanas, que la gente en el día de hoy quiere que se le hable de Jesucristo, pero la gente quiere en el día de hoy solo que se mencione al Jesucristo que murió en la cruz, al Jesucristo que resucitó, al que camina con nosotros, pero de ese Jesucristo como Señor de la iglesia, de ese Jesucristo como Señor nuestro, muy pocos quieren oír. Porque eso implicaría entonces despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de nuestros propios pensamientos, despojarnos de nuestros propios deseos y asumir el modelo que Cristo quiere para nosotros y para su iglesia. Por eso Él dice, no es a nosotros, ni es de nosotros, ni es sobre nosotros. Es de Jesucristo y es de Jesucristo como Señor. Y dice Él, y nosotros, refiriéndose a Él y los demás apóstoles que predicamos, nos vemos y nos presentamos a ustedes como siervos, pero lo hacemos por amor de Jesús. ¿Y sabe por qué dice por amor de Jesús? Porque a veces no es fácil caerle bien a quien no quiere escuchar lo que vamos a decir. No es fácil a veces cuando somos frontales respecto a lo que dice la palabra de Dios. No es fácil cuando nosotros queremos ser aceptados por la gente y a la vez queremos ser fieles a la palabra de Dios. Por eso Él dice, lo hacemos no buscando ni siquiera la aceptación del pueblo, no buscando estar de acuerdo con los grandes, no buscando ninguna otra cosa. Lo hacemos por amor de Jesús. Porque cuando es por amor de Jesús, el sacrificio vale la pena. Porque cuando es por amor de Jesús, las vergüenzas valen la pena. Porque cuando es por amor de Jesús, incluso vale la pena la incomprensión de aquellos que no pueden ver que nuestra fe en Jesús, que nuestro apego a la palabra de Dios no nos permiten siempre complacer lo que el mundo quiere, sino sencillamente lo que quiere Dios para nosotros. Por eso en este versículo 5, Él es bastante claro indicando dos cosas que debemos llevar a casa. Nuestra predicación no es ni por nosotros, ni sobre nosotros, ni acerca de nosotros. Es por, acerca solamente de Jesús. Y en segundo lugar, lo hacemos como siervos de Dios, como aquellos que hemos conocido al Señor, como aquellos que no esperamos por la predicación ninguna recompensa, como aquellos que predicamos porque amamos al Señor y estamos conscientes de que el sacrificio que ya hizo Cristo por nosotros podría valer por mucho más de lo que nosotros podríamos esperar que el Señor haga por nosotros. Ahora, en el versículo 6 Él dice, porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es que ilumina a la iglesia para su predicación? ¿Los altos conocimientos? ¿Qué es lo que ilumina a la iglesia para su predicación frontal? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace ver la diferencia entre lo que Dios quiere y lo que termina queriendo la gente? Los muchos años en el reino de Dios, el hecho de querer siempre hacer lo que el pueblo nos manda. Dice Pablo, es Dios que hace que de las tinieblas resplandezca la luz. Es decir, es Dios que hace que incluso el conocimiento entenebrecido llegue a ver la luz de Dios. Llegue a sentir como en su corazón se ilumina la luz de Dios, para que de esa manera lleguemos a tener el conocimiento de su palabra para terminar exponiendo no lo que queremos ni lo que la gente desea, sino solamente lo que el Dios de gloria demanda de nosotros. Por eso Él hace este énfasis aquí en el hecho de que si es por Cristo, para Cristo y sobre Cristo, la condición sine qua non para que se dé esa predicación es esa iluminación de Dios. Y esa tal vez debe ser la parte nuclear de este verso, que para que esa luz, para que esa predicación se dé como debe de ser, y para que la iglesia tenga esa respuesta que quiere el mundo, y para que la iglesia tenga la suficiente valentía para decir lo que Dios quiere que se diga y lo que la gente necesita, aun cuando no sabe la gente, lo que en realidad necesita es que la luz de Dios resplandezca en nosotros, nos ilumine y por consiguiente nos haga entendidos en su palabra. Y entonces el apóstol piensa que él y sus compañeros son siervos entregados no a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad de Dios, y que por consiguiente tienen el sagrado deber, el sacro compromiso de poner a la gente en contacto con esa palabra de Dios. Ahora, en estos dos versículos, Pablo pone de manifiesto lo valiosa que es esa palabra de Dios, lo valioso que es ese ministerio. Pero miren ahora en el versículo 7. Si bien él ha aclarado que el ministerio es valioso, que la palabra de Dios es valiosa, que el sacrificio de Cristo es valioso, que la gracia de Dios en él, que le ilumina, es grandiosa, ahora él trata de aclarar que a fin de cuentas nosotros no merecíamos ese favor de Dios. Por eso él dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál tesoro? El que él ya ha dicho. Eso que Dios ha puesto en nosotros para hacernos compromisarios de la predicación de su palabra. Eso que la gente no puede entender que está en nosotros, eso que nos mueve para que aunque el mundo no esté de acuerdo con lo que decimos, nos sintamos comprometidos a seguirlo diciendo. Tenemos este tesoro en vaso de barro. El vaso de barro vendríamos siendo nosotros mismos, y el tesoro, esa palabra de Dios, ese compromiso de Dios. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A final de cuentas, Pablo se muestra aquí como lo que debemos vernos, como instrumento de ese Dios. Solo como instrumento, lo que significa que usted y yo somos eso, vaso de barro que portamos un tesoro grande que el Señor ha puesto en nosotros.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que si en ese vaso de barro no resplandece esa luz que se ha visto en el versículo 6, terminaremos entonces distorsionando el propósito de ese tesoro que se ha puesto en nosotros. Por eso él dice, sepan que ustedes son vaso de barro y tienen ese tesoro, pero es solamente para que la excelencia del poder, o sea, para que el reconocimiento del poder, de la soberanía, de la gloria, de la excelencia, eso sea solo de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas veces olvidamos que esto es de Dios, por Dios y para Dios, y no por mí, para mí y acerca de mí? Y eso no debemos olvidarlo, porque si la iglesia olvida esa realidad, carece de sentido su predicación, carecen de sentido sus reuniones, carecen de sentido sus exposiciones, carecen de sentido sus cánticos e incluso su inversión constante de recursos en actividades no es más que una pérdida de recursos y no es más que incluso una pérdida tonta de tiempo. Por eso el apóstol es muy claro. Y ahora, a partir del versículo 8, él comienza hablando de qué hay en nosotros a consecuencia de asumir ese compromiso. Es decir, Dios ha querido que prediquemos no a nosotros, sino a Jesucristo. Nosotros lo hacemos como siervo por amor de Dios. Su luz resplandece en nosotros. Esa luz constituye un vaso de barro para que por ello veamos cómo Dios es glorificado. Ahora, al glorificar a Dios y no a mí, y no a la gente, y no a los demás, ¿qué pasa? Que vamos a ser atribulados en todo. Pero no se preocupen, que esa tribulación no nos produce angustia. Nos vamos a ver muchas veces en apuro, pero no se preocupen, que por más que nos apuren por esta palabra, no nos vamos a ver desesperados. Fíjense que él no está diciendo que ese compromiso viene a nosotros y no vamos a sufrir y no vamos a pagar el precio y no vamos a sentirnos en ocasiones preocupados. Él lo asume, pero note que dice que en cada circunstancia de esta nunca vamos a llegar al límite, porque dice, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperado, perseguido, claro que sí, pero Dios no nos va a desamparar. Nos vamos a sentir derribados, pero nunca destruidos. ¿Sabe por qué? Porque llevamos en el cuerpo siempre, dice aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, hermanos y hermanas, que no es en vano y no es casualidad que cada día nosotros vemos que se hace más difícil asumir esta palabra de Dios. No es en vano o no es casualidad que vemos que cada día, incluso aquellos que creíamos que estaban afianzados en la roca, tomen otro camino porque vean que lo que plantea la palabra de Dios no les conviene. No es en vano, no es casualidad, mis hermanos, que incluso muchos de nosotros, como dice el apóstol, lleguemos a sentirnos atribulados, en apuro, perseguido, incluso dice el apóstol, derribado. Y termina diciendo, todo eso es porque como siervos, lo único que estamos llevando en nuestro haber es esa muerte de Cristo, que al final tiene como consecuencia la misma vida que vino a traer el Señor. Hermanos y hermanas, en síntesis,
El apóstol en esta mañana nos plantea una realidad digna de ser meditada. Hoy más que nunca, el apóstol nos recuerda que es importante que tengamos en cuenta que es Cristo el centro de lo que hacemos, que es Cristo el núcleo de lo que hacemos y que es Cristo el que da sentido a lo que hacemos. El apóstol también nos recuerda que ese hecho nos convierte en vasos de barro, portadores de un gran tesoro. Pero eso de que somos vasos de barro, portadores de ese tesoro, es única y exclusivamente para que Dios sea glorificado y no nosotros. Y termina recordándonos que al glorificar a Dios y no a nosotros con nuestros dichos y hechos, van a venir a nosotros tribulaciones, pero que no nos angustiemos. Nos vamos a sentir en apuro, pero no nos sintamos desamparados. Vamos a ver que nos persiguen, pero Dios no nos va a desamparar. Incluso vamos a creer a veces que hasta se nos cayó el pulso, pero en Dios no vamos a ser destruidos. Por eso es, hermanos y hermanas, que la iglesia canta siempre. Tronos y coronas pueden perecer, pero la iglesia de Cristo firme habrá de ser, porque la promesa nunca faltará. Por eso es que, hermanos, nosotros constantemente decimos que a pesar de los pesares, la iglesia de Cristo sigue caminando. Pero, ¿y nosotros como individuos, como parte de la iglesia de Cristo? ¿Asumimos lo que plantea el apóstol? ¿Asumimos lo que el Señor nos enseña? ¿O preferimos otro camino?